Bueno, en este día nos va a acompañar nuestro profesor Juan Jacobo Táncara Chambe. Él es de nacionalidad chilena. Bueno, tiene varios estudios, ¿sí? Del 2012 al 2016 es doctor de la Universidad de Bielefeld, Facultad de Historia, Filosofía y Teología en Alemania. Es también magíster en Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana, Facultad de Teología en Costa Rica. Es licenciado en Ciencias Teológicas, Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, sí, y licenciado en Literatura, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Bolivia. Tiene también varios cursos complementarios. Uno de estos es candidato a postdoctorado en educación intercultural de la Universidad Federal de Sergipe, en Brasil. Es candidato a doctor en literatura, Universidad de Barcelona, España, entre otras. Igualmente tiene algunas publicaciones, ¿sí? Es autor de varios libros. Uno de los más recientes es Dios no es un Dios de pobres, la teología de la prosperidad como una de las teologías del mercado capitalista, neoliberal y salvaje, publicado en el año 2020. Así también tiene una publicación en la revista Del sujeto ético al sujeto estético, para volver a los actos de liberación propuesta desde la filosofía de la liberación y la filosofía andina, publicado en el año 2019. Bueno, en este momento ya tenemos la presencia de nuestro profesor, estimado doctor Jacobo, sea bienvenido. Permítame, le doy los permisos para que encienda su micrófono. Perfecto, estimado doctor, sea bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Agradezco mucho la presentación y la invitación a participar de este importante evento, de esta diplomatura. Y un saludo especial, estoy en este momento en Santiago de Chile y bueno, un afectuoso saludo, no los conozco todavía, pero de todas maneras reciban un saludo afectuoso, ¿no? Y que podamos tener una buena jornada, espero. Espero estar también, ¿no?, a las expectativas que ustedes tienen. Muchas gracias. El tema de nuestro módulo, nuestra parte, se titula El sujeto de los derechos humanos, categorías fundamentales en discusión. Estamos en la sesión 1 y mañana es la sesión 2, según me informaron. Entonces, en esta sección vamos a ver los siguientes contenidos. Perdón. Bueno, tenemos una introducción, el contexto del mercado capitalista, el ser humano y el mercado capitalista, categorías para repensar el contexto de vida, la deuda, la ley, la institución. Luego tenemos una segunda parte de esta misma sesión, hoy, sesión 1, categoría sobre la afirmación de la vida. Aquí hay un error, ya lo voy a arreglar, es 2.1 en realidad, el criterio ético fundamental en la búsqueda por superar la muerte, y 2.2 sería el criterio sobre todas las normas de la vida real, donde vamos a desarrollar y conversar, o mejor dicho, exponer los siguientes conceptos: la corporalidad, el sujeto, el otro, la naturaleza, la comunidad. Y tenemos una conclusión, con lo cual terminaría yo en mi participación ahora, pero bueno, mejor más bien daría lugar a la ronda de preguntas. Bien, entonces vamos a ir a la introducción. Tengo que explicitar un poco desde dónde hablo y cuál es el marco teórico, la bibliografía con la cual yo eh, trabajo desde el ámbito en este caso, desde el ámbito de la teología. Tengo una formación en teología, en filosofía y literatura, pero en esta oportunidad, sobre todo, voy a hablar desde el punto de vista teológico, bueno, teológico-filosófico. Eh, Considero la teología desde el punto de vista filosófico. Claro, la diferencia ahí existe mejor en que el teólogo es un creyente,
Y el filósofo puede hablar de teología, pero no necesariamente es un creyente. A mis estudiantes de teología muchas veces les digo, ¿no? Usted puede analizar la economía política, puede analizar el existencialismo y otros temas, pero si lo hace desde la fe, está haciendo teología, por más que no tenga estudios formales de teología. Ahora, si usted ha perdido la fe y analiza el pecado en San Agustín, el bien en Santo Tomás de Aquino, sin fe, digámoslo así, entonces usted está haciendo filosofía, aunque no haya cursado formalmente las materias de filosofía. Entonces tiene que ver con la fe. El teólogo analiza desde cierta fe, desde la fe. Y puede hablar de muchas cosas, psicoanálisis, existencialismo, marxismo incluso, pero si lo hace desde la fe, entonces está haciendo teología. Eso es más o menos la diferencia que yo establezco cuando nos corresponde hacer una diferencia entre filosofar y hacer teología. Bueno, ahora mi fe tendría que ver quizás con la vida. Por eso es que siguiendo una tradición importante en América Latina, que es la teología latinoamericana de la liberación, se habla de la vida como tal, ¿no? Por eso en la teología latinoamericana de la liberación se habla del Dios de la vida, porque se aborda este concepto vida, ¿no? En un sentido que ahora vamos a desarrollar, porque claro, toda persona puede decir que defiende la vida, pero hay que entrar a analizar en detalle qué es la vida. ¿Qué es la vida? Claro, es una pregunta de repente un tanto absurda, pueden ser para algunas personas, ¿no? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es vivirla. No obstante, cuando se usa como una categoría filosófica, teológica, es importante dar algunos matices, algunas aproximaciones. Quisiera compartir de entrada al grupo al cual yo pertenezco. Dice Grupo Pensamiento Crítico. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Sí. Entonces aquí le decía, hay libros voy a basar en un autor que se llama Franz Inkelammer. Bueno, y tenemos sus diferentes libros. Este es un libro fundamental, ¿no? De la crítica de la razón mítica, que aparece en todos los libros de Franz Inkelammer que ustedes pueden descargar, ¿no? Franz Inkelammer es un autor, bueno, nacido en Alemania, pero lleva ya casi 50 años viviendo en América Latina. Yo lo considero un filósofo latinoamericano. Entonces, yo parto también de lo que es el pensamiento latinoamericano. Me baso, por ejemplo, en Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Culturas Híbridas, García Canclini, Enrique Dussel, que igual fue mi profesor, Franz Inkelammer, que ahora estoy mostrando, y fundamentalmente mi exposición, en esta oportunidad, mi intervención lo voy a hacer a partir de él, porque para tener un pie, ¿no? En un terreno estable, pero a partir de él, obviamente, voy desarrollando con otros autores, ¿no? Y lo llevo estudiando a él por muchos años, estoy escribiendo un libro sobre él, que, bueno, en realidad el libro ya está terminado hace años, pero no lo he podido todavía publicar. Y bueno, entonces aquí tenemos todos los libros que están en libre acceso, ¿no? Eso es lo importante. Luego tenemos artículos también de este autor, de Franz Hinkelammer. Eh, Frank Hinkelammer, yo lo considero filósofo, aunque él es economista de profesión, porque, bueno, se formó en ello en la Universidad Libre de Berlín, y se formó para combatir justamente al, al comunismo, a la Unión Soviética. Se formó trabajó en el Instituto de Europa del Este en ese tiempo para poder contrarrestar toda la economía, la ideología soviética. Él tiene una transformación, viene a trabajar a América Latina, a Chile concretamente, a la Universidad Católica, y con la democracia cristiana. Y siempre en esta cruzada anticomunista. Y en Chile sufre una transformación y pasa a formar, para hacer corta la historia, bueno, no tan corta porque es bueno saber igual un poco el contexto de dónde él está pensando. Eh, Se identifica más con una posición más crítica, incluso al mismo capitalismo, ¿no? Entonces, todos los instrumentos las teorías que él aprendió y trabajó para combatir al comunismo, él lo aplica para combatir al capitalismo, por decirlo así, ¿no? No sé si hablar de combatir es adecuada, pero usa esas mismas teorías.
Por lo tanto, él tiene un conocimiento bastante importante sobre todo el que es el pensamiento conservador, el pensamiento liberal. Y porque tiene las dos formaciones, ¿no? Desde el punto de vista, podemos decirlo así, pro-liberal y luego también pro, yo no creo que pro-marxista, o marxista, es un neomarxista y intenta leer a Marx, ¿no? De otra manera, desde un punto de vista más humanista, y también verse algunas limitaciones. Pero en lo fundamental sigue siendo para él un interlocutor válido, ¿no? Karl Marx. Tiene un libro que se llama Crítica a la razón utópica, ¿no? Crítica a la razón, que tiene dos libros, ¿no? Uno es Crítica a la razón mítica y otro Crítica a la razón utópica. Entonces, él plantea que tanto el capitalismo, el socialismo, el anarquismo, etcétera, los grandes proyectos de la modernidad tienen una concepción utópica que hay que criticar. Los tres lo tienen. Los tres lo tienen y los tres lo persiguen. Y al perseguirlo, y aquí usa una acuña, una frase de Karl Popper, y pueden producir, ¿no? Si lo persiguen de manera sin crítica, pueden producir por querer construir el paraíso en la tierra, construyen el infierno, o hacen el infierno, decía Karl Popper, ¿no? Karl Popper criticaba a todos los movimientos emancipadores como productores de infiernos en la tierra, ¿no? Al perseguir una utopía, en vez de lograr el paraíso, logran el infierno, ¿no? Claro, eso Karl Popper se refería al socialismo, al comunismo, al totalitarismo, como le llaman, ¿no? Pero lo interesante de Franklin Kramer que dice, bueno, está bien, o sea, puede que tenga razón, ¿no? Especialmente viendo la experiencia de la Unión Soviética hasta cierto punto, pero también sucede lo mismo con el capitalismo y el liberalismo, ¿no? Que también por perseguir una utopía, porque son utópicos también pueden producir el infierno, ¿no? O, bueno, decir infierno, bueno, puede producir un malestar, producir aflicciones en la sociedad, la muerte, en otras palabras, ¿no? O sea, administrar la muerte. De tal manera que todos los proyectos de la modernidad tienen esa posibilidad de producir en vez de traer el paraíso a la tierra, producir el paraíso, producir el infierno. No solamente el socialismo, ¿no? Hay también rasgos totalitarios. Francis Kramer decía, los nazis se fueron a trabajar a Estados Unidos, ¿no? De una vez que muchos científicos nazis se los llevaron los estadounidenses a Estados Unidos y para trabajar desde allá, y prácticamente el Tercer Reich estaría en los Estados Unidos, ¿no? Después. Eso es lo que más o menos es su mirada crítica. Entonces él sale exiliado hay el golpe, como le llaman ahora, ¿no? En Chile, cívico-militar, no le llaman golpe militar porque hay una participación importante de cívicos, de todo lo que ahora es la derecha chilena que está gobernando, que todos ellos, no todos, pero digamos que la cúpula o el central participó, gobernó en la dictadura, ¿no? Y ellos hicieron leyes y fueron autoridades, y Sebastián Piñera, su hermano, y todos los que están gobernando, casi la mayoría, bueno, los jóvenes no, pero bueno, los partidos que gobiernan fueron partidos pinochetistas, en otras palabras, ¿no? Bueno, y al liberalismo igual ellos como que no, o sea, ellos son impolutos, ¿no? Ellos no, su proyecto político de la libertad no tiene ninguna contradicción. Sin embargo, Franklin Kramer demuestra que en sus libros que ahí tienen contradicciones y también han producido el infierno, ¿no? Bueno, a veces uno cuando es invitado a hablar en la radio, que ellos dicen, no, ¿por qué no se habla de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Que tiene violaciones de derechos humanos, etcétera? Está exterminando la población en Yemen, o en Siria, o en Irak, con más de 1 millón de muertos, donde está Estados Unidos, ¿no? Y queriendo imponer la democracia liberal. No es que haya que empatar, pero más o menos surge la crítica, ¿no? Pero no se habla de eso, ¿no? La misma izquierda no tiene nunca lo he visto que argumenten de esa manera. No digo que bueno, deban argumentar necesariamente, pero bueno, lo que quiero señalar es que los proyectos de la modernidad están produciendo el infierno en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para todo ello? Bueno, no sé si hablar de solución, porque Hitler habló de solución final, ¿no? No tiene que ver con una solución final, pero ¿cuál sería la manera, ¿no? De buscar un cierto equilibrio? Es tener un pensamiento crítico, es darse cuenta que las utopías son importantes, pero que son utopías, y reconocer que todo proyecto de la modernidad es un proyecto utópico, tiene una visión utópica. Hay que reconocerla y hay que saber lidiar con ello. Es por eso que hay que dejarse interpelar. Hay que dejarse interpelar, especialmente por los perdedores del sistema. Todo sistema, sea socialista, liberal, tiene perdedores. Tiene gente que no está conforme. Yo estoy en Chile. Entonces aquí hay personas que piensan que los movimientos sociales es un pensamiento de izquierda. En parte sí,
Más que nada son personas que ve que no les conviene, porque hay gente que tiene demasiado dinero, demasiada acumulación, monopolios, oligopolios, y hay gente que no tiene. No digo que esté mal, necesariamente, pero también quiere disfrutar, también quiere tener 4x4, también quiere tener piscina en la casa, también quieren ir a los malls, quieren capacidad de consumo, y no lo tienen y se sienten frustrados. También quieren autos último modelo. Entonces, si el mismo mercado ofrece no sé si es aparente, ascenso, capacidad de consumo y las personas no lo obtienen. Están endeudados y se endeudan para tenerlo, ¿no? Y viven endeudadas y se frustran porque no consiguen a pesar de que la gente trabaja demasiado. Es una sociedad trabajólica porque quiere tener bienes, quiere gozar de esos bienes. No los tiene, se frustra, entonces apoyan alguna transformación. Pero eso no significa que necesariamente si quieran volver a un país socialista o quieran ser, como siempre se achaca, quieran ser Cuba o Venezuela, ¿verdad? Bien, eso, entonces parto de no solamente de pero le estoy compartiendo. Aquí en este grupo de pensamiento crítico hay autores que escriben desde el punto de vista filosófico, teológico, economía política, migración, género. Podríamos decir que es un grupo como de izquierda, ¿no? Pero autocrítico también, ¿no? Pienso que Data ha entregado bastantes insumos para la izquierda latinoamericana, y desde ahí más o menos intento hablar, pero hay que ser críticos, ¿no? En este sentido. La constitución es muy bonita, tanto de Bolivia como de Ecuador, pero después viene la parte de la aplicabilidad, lo que Hinkelhammer llama la factibilidad. Y dentro de eso, todo lo que son los derechos humanos, y las categorías fundamentales que están en discusión. El derecho de la tierra, el derecho del agua, como plantea uno, bueno, los políticos indígenas bolivianos, también allá en Ecuador. De tal manera que eso se va a discutir en Chile, pero ya son temas que hemos tenido en Ecuador y en Bolivia. Y no es que estén agotados, pero falta mayor fundamentación, mayor desarrollo y sobre todo esta relación entre la propuesta y las prácticas. El contexto del mercado capitalista, del cual siempre hay que hablar, porque vivimos en un mercado que es capitalista en general. Bueno, pueden buscar nombres, no sé, pero democracia liberal, no sé. Pero es un contexto que tiene cierta categoría, o sea, mejor dicho, es un sistema. Entonces nos encontramos ahí y desde ahí tenemos que pensar también, ¿no? No estamos en el socialismo, ¿no? El ser humano es absorbido, ¿no?, por el capital, que hoy se presenta con una violencia, ¿no?, a través de la estrategia bueno, lo que se llamaba de globalización. Algunos ya hablan de desglobalización, ¿no? El capital, y aquí ya vamos a entrar a un punto de vista más teológico, eh, extrae vida del ser humano y se presenta como si tuviera vida propia. En el capitalismo existe una culpa que no se puede expiar eh, debido a las deudas. El tema de las deudas es una categoría que vamos a analizar. Y es un culto que también exige sacrificios humanos, ¿no? Enrique Dussel hablaba que el capital es una divinidad que nace en el tiempo de la conquista, colonización, y es como un dios, ¿no?, que exige sacrificios humanos y al medio ambiente. Es una adoración permanente al oro y a la acumulación infinita de valor. Dios o el oro en las Indias es un libro que titula de Gustavo Gutiérrez, el famoso teólogo peruano de la liberación. El sistema capitalista, en líneas generales, haciendo una crítica, aunque la crítica siempre es general, ¿no? Hay que traer matices, puede ser que no, en cierto punto, bueno, pero en general se dice que devora sin pausa toda forma de vida. Bueno, el capital es un trabajo muerto que succiona la vida concreta del ser humano bueno, aquí no hay una división entre cuerpo y alma, no se concibe esa separación.
sino que el cuerpo es espiritual y el espíritu es corporal, de tal forma que al destruir el cuerpo también destruye el alma. El capital aparece como el garante de la infinitud, de la proyección del ser humano y decide sobre su vida y su muerte. Bueno, como se decía Marx, ¿no? El propietario es el dueño de los medios de producción, ¿no? Y los seres humanos venden su fuerza, ¿no? Su fuerza, venden su vida. Él también señala el pensamiento de Hegel: el trabajador tiene una vida alienada, y su vida le pertenece al capital. Bueno, eso lo podemos ver ahora en nosotros. Yo siempre me pregunto, ¿no? En este ajetreo mundanal en Santiago de Chile, que es, bueno, Chile fue un experimento del shock, la doctrina del shock de Milton Friedman, de Chicago Boys, para instalar lo que se llamó el neoliberalismo, aunque a los liberales no les guste que le llamen neo, sino liberales. Y es estar enfrascado con un sistema, ¿no? Donde todo es producir, producir, producir para pagar deudas, como ya les señalaban. Existe una cosificación, que se puede decir una deshumanización del ser humano, pues el producto del trabajo humano es para intercambio y acumular, y no para satisfacer necesidades, ¿no? Ustedes ya saben esa diferencia, que incluso lo trabaja Marx en el capítulo 6, me parece, del Capital, y citando a Aristóteles, ¿no? Del valor de cambio que se impone al valor de uso. Él habla de la crematística, que, bueno, esto de la acumulación. Con las prácticas que les señalo, lo que se busca al parecer es el perfeccionamiento del mercado en tanto sistema y no suplir necesidades elementales de personas concretas. Lo que las personas, bueno, buscan es satisfacer sus necesidades concretas, también acumular, pero la acumulación se ha vuelto algo escandaloso, ¿no? Como les decía, inclusive la clase empresarial en Chile interviene mucho en la política, porque les interesa manejar el Estado para poder organizar la economía. Y aunque desprecian el Estado, porque es la postura liberal, ¿no? El Estado reducirlo a la mínima expresión, sin embargo, igual el Estado es muy importante justamente para mantenerlo reducido, pero también para poder aprovechar del Estado, de los beneficios del Estado. Si el Estado prácticamente llega a ser una tabla de salvación para los empresarios, ¿no? Que en realidad trabajan buscando la manera de apropiarse de los recursos públicos, ¿no? Y eso lo podemos ver en Chile con el tema de la educación privada subvencionada. Es un poco extraño, ¿no? Usted, digamos, puede ser zapatero, puede ser, ¿cómo se llama? Ser exportador de tornillos o tener una ferretería y tiene mucha plata y puede fundar un colegio, ¿no? Y usted construye un colegio, saca un permiso, tiene, por supuesto, invierte en la infraestructura y todo lo demás, y el Estado le da un permiso para que su colegio funcione, no siendo usted nada, no teniendo usted nada que ver con la educación, ¿no? Y el Estado le paga, por decirlo así, por cabeza, ¿no? Usted tiene 2.000 niños, por cada niño, digamos, equivale, estoy diciendo un término, una cantidad ficticia, más o menos $2.000, digamos. Entonces, por cabeza, mensualmente el Estado le da $2.000 por niño. Entonces, ahí usted hace una serie de movimientos que, bueno, como es fácil suponer, en nuestra América, habiendo que hay mucha corrupción, digo, ¿no? Y hace alguna contabilidad, doble contabilidad, qué sé yo, asigna ítem, no sé, con tal que usted saca ganancia, ¿no? Y al final se va ganando, es un jugoso negocio, ¿no? En los colegios subvencionados. Entonces el Estado financia, digamos, la educación privada, ¿no? Yo he visto en Bolivia, en Perú, también en Ecuador, que lo privado es privado, ¿verdad? En Chile no es así, ¿no? El Estado financia lo privado, a los privados. Y les pongo el tema de la educación y extiendan esto para las empresas y todo ello. De tal manera que el Estado acumula grande cantidad de recursos, especialmente a través también de las AFP. No sé si en Ecuador está la AFP, en Perú había estaba la AFP, que es un modelo inaugurado por José Piñera, el hermano del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, es que es la capitalización individual. Es decir, las personas acumulan de manera personal su capital para la vejez. Y claro, con 40 años puedes acumular un buen capital, pero no tienen que despedirte, ¿no? Si te despiden, tienes, como se dice, lagunas y donde no estás aportando. Y por lo tanto, ya no acumulas. Y el Estado, en un principio el Estado no ponía mucho, ¿no? Ahora
Han intentado perfeccionarlo, mejorarlo, no sé si la palabra perfeccionarlo es la palabra, pero mejorarlo, digo más bien. Y hay bonos y el Estado se compromete también en poder complementar. Curiosamente, los únicos que no, bueno, les comparto un poco la experiencia, ¿no? Es bueno ir a la experiencia de un país, en términos muy generales, por supuesto. Los únicos que no entraron a este sistema de AFP fueron las Fuerzas Armadas. Pinochet no lo permitió. Solamente se aplica a los civiles. Las Fuerzas Armadas siguen recibiendo financiación del Estado. Se jubilan jóvenes y reciben financiamiento del Estado. Es por eso que sus sueldos de jubilación son jugosos, ¿no? Y se ha convertido en una clase social privilegiada y aparte, ¿no? Es paralela a la sociedad chilena, ¿no? Tienen poder, mucho poder, y ahora se ha destapado ollas de corrupción, ¿no? Claro, porque cuando un sector de la institucionalidad del país no es fiscalizada, se corrompe. Es así. Todo tiene que tener su contrapeso. Bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Entonces, este sector andaba como muy por su cuenta, con mucho poder, mucha arrogancia, amenazando con golpes en cualquier momento. Y históricamente fue así, ¿no? Según el autor Gabriel Salazar, vuelvo a repetir el nombre, Gabriel Salazar, para el caso de Chile, el ejército chileno ha dado más de 20 golpes de Estado en la historia de Chile, ¿no? Cada vez que el pueblo se ha querido organizar y ha querido constituir asambleas constituyentes, otra vez una redundancia, disculpen, bueno, establecer asambleas constituyentes, el, el ejército finalmente cuando la cosa ya se popularizaba demasiado, a nombre de establecer el orden y evitar el caos, daban golpe de Estado. Más de 20 veces, dice Gabriel Salazar, a través de la historia de Chile, ¿no? Y entonces es un sector históricamente represor, dictatorial y con muchas masacres a su haber. Y bueno, pues no es casualidad que en el 73 hayan dado el golpe. Y ese golpe permitió ex, expulsar a la oposición, de tal manera de poder establecer de manera sin contrapeso el modelo que, bueno, se conoce como neoliberal, que les dije, ¿no? Que a los liberales no les gusta que le llamen neoliberales. Pero así se conoce, ¿no? Para hacernos entender. Se instaló en Chile el modelo neoliberal, que fue el experimento, que después se sirvió incluso para el mundo, ¿no? A partir de la doctrina de Margaret Thatcher en Inglaterra y una aplicación para toda América Latina, ¿no? Los 20 años de neoliberalismo, que significó la década del 80, la década del 90, que en Bolivia fue fatal, ¿no? Yo viví en Bolivia y puedo dar fe, ¿no? Como ciudadano a pie, en este caso, bueno, no solamente como eso, pero si uno se pone a caminar por La Paz, por el Alto, por Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, eh, se veía claramente un país completamente atrasado, ¿no? Especialmente el Alto, donde yo viví, lleno de tierra, fango, corrupción, no había ni baño, ni terrible. Entonces yo me fui de Bolivia y estuve en los primeros procesos de Evo Morales al comienzo, que fue una revolución muy interesante, con todas sus limitaciones y posibilidades, pero está. Hemos dicho que no hay paraíso, hay que tener claro la utopía. Y regresé, ¿no? Regresé después de unos 8 años y era un cambio, pero enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Pueden decir, el profesor es pro Evo Morales, díganlo pueden decir muchas cosas ustedes, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es evidente. Es evidente un cambio enorme, ¿no? En la infraestructura, carreteras, esas carreteras que yo más de 15 años vi que nunca jamás arreglaban nada. Esa carretera de La Paz a Oruro, no sé si alguien ha ido a Bolivia, una carretera indecente, todo el tiempo que yo vivía ahí. Una autopista, que si usted ha ido a Bolivia, baja del Alto a La Paz, en 15 años, solo unos parches y parches. Claro, de repente hubo otro contexto económico, una bonanza de los hidrocarburos, no sé, ¿no? Etcétera, pero igual hay que tener gestión, hay que hacerlo, ¿no? Tiene sus limitaciones y yo creo que no ha sido en Bolivia tanto por el tema de lo económico, porque tenía un 5% de crecimiento, crecía más que toda la región. Sin embargo, tiene que ver con temas políticos, porque bueno, igual que los políticos chinos se equivocan, ¿no? Cuando piensan que todo es económico, todo tiene que ver solamente con administración, cuando en realidad no es un tema de poner gerentes, ¿no? En cada ministerio, es un tema político.
Y el tema político juega un papel importante, ¿no? Se puede estar en crecimiento económico, pero políticamente no se está bien y sucede lo que sucedió en Bolivia. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Bueno, con esto voy a poner una cita ahora, que lo tengo aquí al final, pero que me permite comenzar a hablar, ¿no?, de este tema. Dice Francis Kramer en La libertad es una institución que se llama mercado. El hombre es libre cuando obedece ciegamente a las leyes de esta institución, hasta la identificación completa en la muerte. No se debe reaccionar jamás frente a ellas. La institución mercado es societas perfecta, es sociedad total. En cuanto a estructura, simplemente da libertad. Haga lo que haga el hombre, si lo hace dentro de esta estructura, está bien hecho. Produce libertad y está más allá de la moralidad. Todo lo que sea hecho dentro de esta estructura salvífica es servicio al otro, ejercicio del amor al prójimo. Entonces, Kramer en el libro La fe de Abraham y el Edipo Occidental, página 68. Bueno, usted ya le mostré la página de pensamiento crítico, ahí está el libro de La fe de Abraham y el Edipo Occidental. Entonces, hay una asociación directa, ¿no?, entre el mercado y libertad, como si la cosa fuera tan simple, ¿no? Y eso es la principal tesis del liberalismo, ¿no? Asocia directamente libertad del mercado, libertad de la persona, libertad total, libertad del ser humano, y prácticamente son los defensores de la libertad, ¿no? Y todo lo que no sea libre mercado no es libertad. Bueno, el concepto de libertad es un concepto bastante complejo, ¿no? No creo que se pueda reducirse a que alguien lo pueda poseer, ¿no?, en un determinado sistema económico. Porque a nombre de la libertad se ha violado la libertad. Eso también lo que plantea Hinkelhammer como una de las paradojas, ¿no?, de la modernidad, ¿no? A nombre de los derechos humanos, en Irak ya llevan 1 millón de muertos. A nombre de la democracia se viola la democracia. Eso tiene que ver con una paradoja que viene de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Verdad? Que una revolución sangrienta y que a nombre de los grandes valores de la fraternidad, la igualdad, la propiedad, etcétera, se producen, ¿no?, las más grandes violaciones al ser humano. Y bueno, todos los procesos pueden terminar en aquello, ¿no? Es por eso que a nombre de la libertad se han cometido tantos crímenes, tantos asesinatos, genocidios, eh, a nombre de los derechos humanos también. A nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos. A nombre de la ley se violan todas las leyes. Y eso es lo que pasa cuando se intenta totalizar un concepto, como lo es la libertad, y como una propiedad de alguien solamente, ¿no? El hombre es libre cuando obedece ciegamente las leyes de esta institución hasta la identificación completa con la muerte, ¿no? Eso ya es una crítica que hace Francis Kramer, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces yo escucho los discursos liberales y plantean como una apología, ¿no?, del sistema económico, ¿no? Claro, tú lo puedes decir, pero no es perfecto. Te van a decir, claro que no es perfecto, pero es lo mejor que se puede construir. Es lo mejor que se puede construir. Entonces la pregunta es, ¿esto es lo mejor que podemos construir? Ya entramos ahora al punto de vista teológico. Como mi punto de vista es teológico, entonces me pregunto, ¿no?, ¿es lo mejor que podemos construir? Eso a mí, al menos ya de un punto de vista corporal, me hace sentir un poco de desolación, ¿no? O sea, ¿cómo, viendo el estallido social en Chile, que es el tema que en Chile es un gran tema, y es bueno que yo también les hable de Chile, porque de aquí estoy hablando y así intercambiamos un poquito la experiencia? El estallido social me demuestra que la gente no quiere esta sociedad, así como está definida. Lo que no quiere decir que no quiera la democracia liberal, de repente sí está conforme con la parte de algún concepto liberal, tampoco vamos a ser fundamentalistas, vamos a sacar en el otro extremo. Pero definitivamente no quiere esta sociedad como está diseñada. Ve que es injusto, ve que no le produce esperanza a la gente, ¿verdad? O tal vez el mercado liberal no está cumpliendo lo que promete. Está prometiendo ascenso social, capacidad de consumo, piscina, por decirlo en términos sencillos, piscina, auto 4x4, último modelo en la puerta. No está, la gente está viendo que no está cumpliendo, que no íbamos a ser consumidores. Bueno, hay mucho consumo, ¿sí? Hay un consumo desenfrenado, desperdicio, contaminación, pero bueno, pero las personas quieren más, ¿no? Bueno, aquí entramos en un prejuicio
antropológico, ¿no? ¿Cuándo se sacia el ser humano? ¿Cuándo sacia? Es un ser hambriento. ¿Cuándo va a dejar de decir, bueno, yo vivo con lo justo, ¿no? Con lo justo, como se dice, esa palabra suena también un poco, no suena bien, ¿no? Vivo con lo necesario, siempre que se quiere tener más y más y más, ¿no? El tema del deseo también. Y eso es una categoría fundamental cuando se habla del tema del deseo. El ser humano desea. Y ese deseo, y ahí apunta, ¿no? El libre mercado a los deseos, que son deseos insaciables. Y ahí se produce eso, ¿no? De una insatisfacción con lo que con lo que supuestamente debería ofrecer el libre mercado. Ahora, por otro lado, yo hace una crítica que hago yo, ¿no? Cuando conversamos políticamente, les digo, pero bueno, el mercado siempre ha existido, ¿no? Pero seamos realmente libres. O sea, hagamos negocio con Irán, hagamos negocio con Siria, con Rusia, hagamos negocio con la Corea del Norte, no hay ningún problema, hagamos negocio con Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin embargo, no es así. A nivel mundial está funcionando en base a sanciones económicas, a bloqueos. Algunos van a decir eso no existe, pero sí existe, ¿no? Sabemos ya históricamente, yo lo que estoy diciendo ya es una obviedad, históricamente estos países europeos, Inglaterra, no sé, y tantos más, Francia, qué sé yo, etcétera, etcétera, han vivido haciendo pillaje, ¿no? Fuera de ellos, han acumulado grandes riquezas, piratería, en el caso de Inglaterra. Por lo tanto, no son sociedades que nosotros podemos decir, ¿no? Lo han hecho de manera honesta su riqueza, la verdad. Entonces, tenemos grandes estas situaciones, ¿no? En la economía. Mm, de tal forma que no son, no podría ser un ejemplo de desarrollo de esa manera, ¿verdad? No, ahora, ¿qué es el desarrollo? Es otro tema también que hay que debatir, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Si el desarrollo es esto lo que tenemos. Bien, entonces el caso chileno, así como nos sirve para poder defender al neoliberalismo, también nos sirve para poder criticar al neoliberalismo, ¿no? No digo que no funcione completamente, que no funcione nada, sí funciona, pero la gente no se siente satisfecha. No se siente satisfecha. Bueno, ya he insistido en esto bastante, creo que ya no voy a decir más para no aburrirles. Bueno, el segundo punto tenemos el ser humano y el mercado capitalista, que ya hemos estado adelantando. Voy a hacer una cita de Franz Inkelhammer, solamente les voy a leer. Las leyes del mercado conforman una ética del mercado, la cual se enfrenta a todos los valores humanos distintos de ella para destruirlos. Esta ética del mercado no es una ética frente al mercado, sino la estructura del mercado elevada a una ética, con sus normas de respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. En nombre de esta estructura lucha en contra de toda ética del sujeto humano y sus derechos frente al mercado. Es decir, la ética del mercado se fundamenta en dos ideas que tienen que ver en dos normas, y ahí entra el derecho, que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. Mientras tú respetes la propiedad privada y cumples el contrato, estás a la orden del mercado y es lo que se pide. No se puede violar la propiedad privada, ni se puede incumplir los contratos, porque eso sería ya el fin del pacto social, el fin de las relaciones sociales. Pero ahora hay que ponerse a preguntar, como sucede, yo siempre me gusta poner ejemplos concretos, ¿no? Como sucede con el robo de tierra de los pueblos indígenas, los mapuches, en el sur de Chile, ¿cómo se obtuvo la propiedad privada? ¿No? ¿Cómo se obtuvo, y vamos a nivel mundial, cómo se obtuvo la propiedad privada en Estados Unidos? ¿No? ¿Cómo los ingleses, las colonias, obtuvieron la propiedad privada? O sea, ese territorio, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Verdad? Con concepciones teológicas, por supuesto, ¿no? En que el ser humano es propietario de su cuerpo, como decía John Locke, hay que leer a John Locke, es propietario de su cuerpo y por lo tanto es propietario también de lo que hasta donde pueda consumir y la tierra fue dada por Dios para poderla habitar y que por lo tanto la tierra no es de nadie, es decir, lo están diciendo que no es del pueblo indígena, aunque los pueblos indígenas, según podemos estudiar nosotros y ustedes también en Ecuador,
teniendo una población importante de pueblos originarios y discursos políticos que existen, etcétera, que jamás tenían una concepción de propiedad privada de la tierra, ¿no? Sino una posición más comunitaria y de acuerdo a necesidades, no había una acumulación de la propiedad privada. Además, había poca gente, etcétera, ¿no? Y la propiedad privada tiene un sustento teológico, filosófico, que es dado por Dios, tiene que entra ahí todo lo que dice el Primer Testamento, el Antiguo Testamento, sobre la administración de la tierra y la apropiación. Bueno, y el cumplimiento de contratos, ¿no? Serían las dos normas, la ética sobre la que se fundamenta el mercado. Pero estas normas, el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contratos, es más importante que la ética del sujeto y sus derechos frente al mercado. Es decir, y eso lo vamos a ver más adelante, la ética del sujeto podría proponer más bien incumplir la propiedad privada en algunos casos, ¿no? Y incumplir también los contratos. Ejemplo concreto, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, si no puedo, si me está perjudicando el pago, no lo pago, no lo cancelo. Si me está perjudicando para la educación, para la salud, para el bienestar de la población, diría el gobernante, no lo puedo pagar. Y bueno, ustedes ya saben el tema de la deuda, ¿no? Que es cobra interés, etcétera. Entonces, pero aquí como el enfoque es teológico, ¿qué dice el ser humano frente a esto, no? Si prácticamente el sujeto vendría a ser la propiedad privada y los contratos, y no el ser humano, cuando en realidad el sujeto debería ser el ser humano y no la propiedad privada. Pero la ética del mercado propone al sujeto, la propiedad privada como sujeto y el cumplimiento de contratos como si los contratos son los sujetos y ya no el ser humano. El ser humano vendría a ser un simple medio que garantiza la existencia de estos sujetos, ¿no? Es una ética, por lo tanto, con la que se establecen normas para que se respete la propiedad privada y el cumplimiento de contratos en transacciones de bienes materiales, mercancías. Y aquí se habla primeramente de valor de cambio y no de valor de uso, o del valor de las mercancías y no del valor de la vida humana. Se defiende las condiciones que permiten funcionar el mercado como sistema abstracto y no de la instancia material de la mediación de la vida humana real. Como una ética concebida de esta forma se logra, con una ética concebida no de esta forma, cumplimiento de contratos, propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, se logra contraponer a toda ética fraternal, de convivencia, de sobrevivencia del hombre y la mujer concretos y de su posibilidad de vivir, convirtiéndose, por el contrario, en una ética con la que se legitima, antes que la vida humana, el desarrollo del mismo mercado en forma fetiche. ¿No? La palabra fetiche viene del portugués, ¿no? Una cosa fabricada, hecho por el ser humano. Es decir, el mercado se torna más importante que los seres humanos y demanda de estos sacrificios sus vidas. Es una ética funcional, la que le acabo de señalar del mercado, para la expansión de la economía de mercado. Dice Hinckley en un libro que se llama Dialéctica del Desarrollo Desigual, Dialéctica del Desarrollo Desigual, que ustedes lo van a encontrar en la página que les mostré. Dice él, no cito, puede haber desarrollo solamente si existe una ética funcional. La tarea del desarrollo la exige. En realidad, ella está ya expresada por el principio del cálculo económico. Cuando éste está de acuerdo con la expansión de la economía, la ética que se basa en él será funcional. Fin de cita. Página 331 del libro Dialéctica de la Historia. Con esta ética funcional, al cálculo se canaliza todos los valores, de tal forma que aporten al crecimiento económico. Las mismas relaciones humanas son consideradas relaciones de bienes materiales. Cito a Hinckley en su libro Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, página 117. Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, dice Hinckley. Ninguna relación humana es tenida como legítima de por sí, a no ser que sea la relación del mercado y su cálculo costo-beneficio. Esto incluye hasta la relación entre amigos, amante y cónyuges, costo y beneficio. Eso lo podemos nosotros contratar en la vida privada. Categorías para repensar el contexto de vida, la deuda, la ley y la institución. Son 13 elementos fundamentales que plantea Hinckley, y lo vamos a ver ahora mismo. Para hablar de la deuda es importante mencionar como un hecho concreto de nuestros días, ¿no? Es un hecho concreto de nuestros días, quiero decir, y de la historia social y económica de América Latina y el Caribe desde la década de los 80 del siglo pasado. El pago de la deuda externa, ¿no? Eso ya lo sabemos, a los que están sometidos los países tercermundistas y a los del primer mundo, ¿no? Y sus instituciones financieras. Esta práctica corresponde a la instancia del capitalismo financiero que vive de la deuda y que hoy, como se indicó, parece devorar al mundo, ¿no? Aún. En esta dirección,
la deuda tiene una justificación en la tradición helénica cristiana, que interpreta el pago de la deuda como cumplimiento de la ley. La ley en esta interpretación se legitima en un mito trágico en el cual Dios mata a su hijo, como muestra de su amor a los hombres quienes tienen, debido a sus pecados, una deuda con Dios y no la pueden pagar. Aquí otra vez voy a citar a Hinckelhammer, una cita muy interesante que a mí me gusta, en su libro La fe de Abraham y el Edipo Occidental, página 36. Dice, cito, los hombres han pecado y por tanto tienen una deuda con Dios. Dios quiere su pago porque es un Dios justo y la justicia divina es pagar y cobrar todas las deudas. Pero solamente la sangre de su hijo la puede pagar. Por tanto, con su infinito amor, manda matar a su hijo. Así puede cobrar su deuda. La ley sigue matando, pero se trata de una ley justa que debe matar para que se cumpla. Dios mismo mata a su hijo. La ley mata. Pero no hay ninguna fe más allá de la ley que entre en conflicto con esta. El amor divino es hacer cumplir la ley. Fin de cita. De esta forma, deuda y culpa se identifican, ¿no? Y el amor de Dios consiste en que da a su hijo por las culpas de los seres humanos, cumpliendo el mismo la ley. Esto es en la teología, se enseña, ¿no? Tanto el protestantismo como en el catolicismo se enseña que Dios murió por nosotros, ¿no? Y cobró una deuda que nosotros no podemos pagar, pero sin embargo lo paga su hijo, ¿no? Esto obliga también a cumplir la ley por amor a Dios, como retribución y reconocimiento de este sacrificio del Hijo de Dios por causa de los pecados humanos. Aquí hay una teología moral, ¿no? Que en el fondo es una teología de la deuda. El ser humano se reconcilia con Dios por el pago de su deuda. El ser humano debe a Dios el cumplimiento de la ley. A esta culpabilidad corresponde el sacrificio. Esto determina las relaciones con otros seres humanos. Además, mediante estos sacrificios, el hombre adquiere la buena conciencia para actuar eficazmente. Pagar y cobrar es ético. Es una responsabilidad. No se peca al hacerlo. Se cubre con un manto ético la destrucción de millones de vidas. Hay niveles de deudas y cobros. Aquí yo me refiero a aquellas deudas que arruinan al deudor, las deudas impagables. Se asesina con buena conciencia, creyendo que incluso se sirve a Dios. Y se es hijo de Dios, si uno bueno, un buen cristiano paga su deuda, ¿no? Es el pecado que se comete cumpliendo la ley. Francis Hinckelhammer tiene un libro que se llama a ver, exactamente no. La maldición que pesa sobre la ley. Es un libro que también está en la página que les mostré. La maldición que pesa sobre la ley. Y habla sobre la crítica que hace Pablo de Tarso, ¿no? Uno de los primeros críticos de la modernidad. Bueno, Pablo de Tarso vivió la década, el primer siglo I, escribió su obra teológica y fundó comunidades cristianas en la mitad del siglo I después de Cristo, y él cultivaba el género de las epístolas, y ahí él expone su teología, y es el primer crítico a la modernidad. Es uno de los primeros, porque bueno, es posible que siempre hay simientes, ¿no? De esta crítica a la modernidad, el tema de la emancipación humana, ¿no? En un libro escrito a la iglesia de Galacia, capítulo 5, versículo 22, si no me equivoco, él dice, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay mujer, no hay hombre. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahí está planteando la emancipación, ¿no? De todas las revoluciones modernas, burguesas, socialistas que vendrían después. Entonces, Pablo de Tarso para Hinckelhammer y también para Enrique Dussel. Enrique Dussel también tiene un libro sobre Pablo de Tarso. En este momento no me acuerdo, pero es muy fácil. Usted en Google, Enrique Dussel sobre Pablo de Tarso, y va a encontrar ahí el libro de Enrique Dussel, igual acceso libre. De tal manera que son pensamientos importantes. Ellos también a la vez, como yo estoy concentrado más en el pensamiento latinoamericano, claro, por supuesto también en diálogo con el pensamiento europeo en algunos casos, ellos citan también a otros autores que trabajan en el pensamiento de Pablo de Tarso, porque la discusión a partir de Pablo de Tarso, que es una discusión teológica filosófica, está presente también en autores, por supuesto, en autores de Europa, y estos autores latinoamericanos intentan hacer un diálogo, ¿no? Entonces, muy importante. Y lo menciono porque para las personas de derecho es muy importante estudiar la Carta a los Romanos, por ejemplo, de Pablo de Tarso, para tener un sustento de dónde viene todo esto.
Porque claro, nosotros estudiamos filosofía del derecho, estudiamos, no sé si teología del derecho existirá o no, ustedes me imagino que han leído Santo Tomás de Aquino, es importantísimo para el derecho. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, entra ahí de ley, como se dice, ¿no? Si no lo han estudiado, entonces hay que estudiarlo. En ese aspecto creo que la Universidad Católica lo hace, ¿por qué? Pero porque ellos son, bueno, se basan en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Las universidades tomistas. Estoy trabajando en la Universidad Tomista en Chile, que es la tercera universidad privada más grande, es la Universidad Santo Tomás. Me imagino que igual está en Ecuador, no sé. Entonces ahí se ve mucho el tema de la suma teológica para todas las asignaturas como un elemento transversal en formación y identidad. Y por supuesto, para hablar del tema de la ley es importantísimo, ¿no? Pablo de Tarso, y bueno, por saltarme de una buena vez, ¿no? Tantos ciclos de historia y llegar a Santo Tomás de Aquino, quien recupera toda la discusión aristotélica, etc. La solución, sin embargo, sin ser esto solución final, solución es siempre perdonar las deudas, como Dios nos perdona a cada uno de los seres humanos todo el tiempo. Claro, podría ser una solución final, pero en un sentido positivo, ¿no? No haciendo alusión a Hitler, ¿no? La solución es perdonar las deudas. Finalmente de eso se trata, ¿no? Ahí va a venir una redención, ¿no? Cuando las deudas sean perdonadas. Los judíos tenían lo que se llama el jubileo, que cada 7 años se perdonaban todas las deudas. Todo quedaba saldado por una y cuenta nueva, porque había que dar oportunidad para que las personas que trabajan se recuperen, pues, ¿no? Porque si lo mantenemos constantemente endeudados, lo vamos a tener constantemente cosificados, humillados, oprimidos. Entonces el jubileo era fundamental. Descansaba la tierra, descansaban los animales, los esclavos eran libres, y las deudas estaban perdonadas, y era necesario para la misma economía, ¿no? Para que se reactive otra vez la injusticia, ¿no? Entonces, esos son elementos que también se puede tomar en cuenta. De hecho, la Iglesia Católica lo llevó adelante bastante tiempo, en la década del 90, la primera década de este presente siglo. Se habló mucho del jubileo. Entonces, eso me parece fundamental. Voy a ir avanzando, eso es lo principal, el tema de la ley. En principio, la ley debe servir para afirmar la vida concreta y no la vida humana para afirmar la ley, ¿no? En Marcos capítulo 2, versículo 27 de la Biblia, bueno, todos tenemos Biblia en la casa, me imagino, por cultura general, muchos son creyentes, no sé, pero bueno, la Biblia está también en Google. En Google, bueno, en Google usted pone Marcos 2, 27 y ahí le aparece el versículo. Tan fácil ahora con la internet, ¿no? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso dice, ¿no? Fin de cita en Marcos 2, 27. Cuando la vida humana es sacrificada para el cumplimiento de la ley, se trata de una supuesta ética, que en realidad lleva al ser humano a actuar en pro de la muerte, aunque muchas veces inconscientemente, incluso creyendo hacer el bien. En este caso, la ley mata. La ley mata por su forma, produce el pecado por su transgresión, produce el pecado no por su transgresión, sino porque impone su vigencia en nombre de la legalidad. Es decir, yo al cumplir la ley mato. Es el tema de la gran paradoja, así como decía, ¿no? A nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos. La ley, supuestamente la ley, bueno, es una muleta, es el agio, decía, ¿no? En griego, el cuidador, el tutor. Cuando el ser humano no puede caminar por sí solo, es una muleta, pero la ley no debería ser el fin en sí mismo, sino la ley es una ayuda, como es la palabra muleta, una ayuda para caminar. Sin embargo, aunque esto parece fácil de explicarlo, en la práctica, lo que yo digo que en teoría dice, vaya, pero es tan sencillo, simplemente hay que discernirla. Pero no sucede, si ustedes se dan cuenta, los aparatos represores, los políticos usan la ley, ¿no? Y en ningún momento, claro, es que hay que profundizar, ¿no? Es que, claro, es una amenaza a toda una estabilidad, pero después terminan cediendo, ¿no? En Chile más de 400 personas con daños oculares, más de 30 muertos, bueno, no sé, las cifras son muy frías, pero hay muchos muertos, y a nombre de la ley. Y al final tuvieron que ceder igual, ¿no? Entonces no se podía hacer esto más antes. O sea, uno no teniendo tanta información como tiene el gobierno, claramente pudo haber dicho, no, mira, aflojemos un poco, no nos vamos tan legalistas, ¿no? Podemos aflojar un poco y tratar de relativizar un poco las leyes, ¿no? Pero claro, el discurso del gobierno, en este caso, es que voy a poner ejemplos concretos en Chile, es aplicar la ley. Hay más de 400 personas que han perdido los ojos, hay violaciones a las mujeres, detenidos, hay muertos en el estallido social, que me refiero a 2019, y aplicando la ley del Estado, etcétera, y que hay que aplicarla, eso faculta,
Pero hay momentos revolucionarios, momentos de caos, ¿cómo se puede decir? Momentos, para no directamente poner la palabra política, ¿no? Hay momentos de desorden sociales que se nota mirando de lejos incluso, y que no tiene que ver con una simple revuelta, no tiene que ver con una simple, no sé tampoco si es simple esto, pero no tiene que ver con un desorden social como una amenaza, tiene que ver con cambios, y eso se percibe sin tener información privilegiada como tiene el gobierno. Se lo percibe, hasta el ciudadano común lo percibe, que son cosas más profundas, porque no es que se lo haya descubierto ayer, ni ahora, sino que si uno está atento a las noticias, si uno está atento a los estudios, a los diferentes análisis de la sociedad que hacen los economistas, los sociólogos, etcétera, uno se va a dar cuenta que hay un malestar en Chile que se viene arrastrando ya hace bastante tiempo, agudizando en la primera década de este presente siglo con los movimientos estudiantiles. Chile tiene la educación, una de las educaciones más caras del mundo, tomando en cuenta el ingreso de la población, etcétera. Por decirle todo que yo fui a estudiar en Europa porque me sale más barato estudiar en Europa que estudiar en Chile. Y ahora me he dado cuenta que sale más barato estudiar en España que estudiar en San Marcos de Lima, porque estuve yo en Perú haciendo un trabajo. Tenía una amiga que quería estudiar, igual le sale más barato estudiar en España que estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos. Y en Chile, ¿cuánto? Es mucho más caro todavía, ¿no? De tal manera que sale más barato mandar a tu hijo a estudiar a España que mandarlo a estudiar en Chile, o que vaya a estudiar a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Argentina. Entonces hubo muchos movimientos estudiantiles a partir del año 2010, 11, tremendos, ¿no? Que lograron algunos beneficios. Y así, ¿no? Ya, ¿para qué voy a enumerar? Sin embargo, había un malestar que se percibía que iba a estallar ahora. Eso lo percibían, pero entonces yo me pongo a pensar que el gobierno sí lo sabe, solamente que, bueno, pero ¿por qué aplica, no? Tanta represión, sabiendo que es un momento, un quiebre institucional importante, y por lo tanto hay que relativizar la ley, pero ahí usan el discurso de la ley. Entonces, en ese sentido, porque esta perorata me fui para poder explicar esto, ¿no? De que la ley debe ser relativizada para defender justamente los derechos humanos. La violencia aparece para hacer cumplir la ley. Si es necesario matar cumpliendo la ley, se mata con buena conciencia. Toda conciencia moral se suprime por el cumplimiento de la ley, pues la moral es reducida al cumplimiento de la legalidad. De esta forma la vida como criterio es borrada. Todo se somete a la ley, y la ley, como si fuera un ente con voluntad propia, no se somete a nadie. El poder que usa la ley para oprimir y sacrificar a las personas en su cumplimiento está por encima de la ley. Por eso pareciera que la ley tiene vida propia y no se supedita a nadie, ¿no? Las estructuras, las instituciones adquieren vida, tienen su funcionamiento, al cual todos los actores parecen contribuir con su acción, y que resulta difícil cambiar a no ser por medio de una revolución. El cumplimiento de la ley permite que funcione una institución, ¿no? Vamos a verlo más adelante. La ley sirve para normar la participación de las personas en la institución. Ya hemos entrado al tema de la institución ahora, ¿no? Ya hemos entrado al tema de la institución. Bueno, las instituciones del mercado, el mismo Estado es una institución, ¿no? Y esto, en un sentido positivo, son necesarias para regular las relaciones humanas, pues con ellas se evita el caos en la sociedad, ¿no? Voy a citar a Franklin Kramer en Crítica de la Razón Utópica, página 263, Crítica de la Razón Utópica. Dice, cito, las instituciones son muletas imprescindibles dada la imposibilidad de una sociedad humana ordenada por esta espontaneidad de la relación entre sujetos, que se tratan como sujetos. Por eso son subsidiarias. Si no son tratadas así, devoran al sujeto. Ni el mercado ni el Estado marcan el paso de Dios por la historia, sino el sujeto humano en cuanto logra situarse, voy a volver a repetir, ni el mercado, porque también la cita es importante, esta partecita, bueno, toda la cita, pero esta parte quiero subrayar, ni el mercado ni el Estado marcan el paso de Dios por la historia, sino el sujeto humano en cuanto logra situaciones de reconocimiento con otros sujetos compartiendo lo que hay. Fin de cita. Un criterio ético es que el objetivo de una institución debería aportar al reconocimiento mutuo entre sujetos, ¿no? Se llama subjetivización o intersubjetividad. Una sociedad ordenada solo por la espontaneidad, como se dijo, hablando del tema de la ley, es imposible. Por eso es necesario normar las relaciones humanas, y la institución precisamente cumple este cometido. Pero esto no significa que la institución deba subvertir al sujeto humano. Al contrario, ella debería ser puesta como subsidiaria. Eso se sugiere, ¿no?
para que los sujetos logren un reconocimiento mutuo. Estos tienen que compartir en la institución lo necesario para la satisfacción básica de sus necesidades. Aquí es importante recalcar que Kramer y bueno, toda la tradición marxista propone la categoría del sujeto corporal y necesitado. Es un sujeto con cuerpo, material. Bueno, la materialidad, como en el sentido, no sé si en sentido poético, lo material es espiritual, lo espiritual es material. Y eso es como lo planteaba el cristianismo, el judeo-cristianismo. Pero cuando se afirma la institución, ocurre por lo general que con ella se subvierte el sujeto. El sujeto pasa a ser la institución y no el ser humano en tanto humano, ¿no? Otra vez, así como el contrato y la propiedad privada llegan a ser esos sujetos, en realidad esta economía, la institución, el mercado y el Estado en este caso llegan a ser los sujetos, y porque claro, se está defendiendo el Estado y no la vida humana, se está defendiendo el mercado. El mercado es más importante que la vida humana, claro, se dirá, ¿no? Bueno, es más importante porque si defiendo el mercado, defiendo más vidas, porque muchas vidas dependen del mercado. Si niego el mercado, muchas vidas van a ser sacrificadas y por lo tanto debo defender el mercado. Bueno, pero eso es de doble filo, ¿no? En cierta parte puede que tengan algo de razón, pero desde otro punto de vista, por eso hay que discernirlo y hay que ver con análisis histórico, social, toda la malestar que existe, porque es posible que de repente esté solamente matando, ¿no? A nombre de una idea. O sea, lo mismo que se le acusa, ¿no? al socialismo, a la Unión Soviética de matar a nombre del Estado, la misma crítica se le puede aplicar, ¿no? Matan a nombre del mercado. Y de hecho están matando a nombre del mercado, ¿no? Ejemplo, ya les puse, Irak, Afganistán, Arabia Saudita haciendo la guerra a Yemen, a nombre del mercado, a nombre de la libertad, de la democracia, se está asesinando. Bueno, hay muchos matices, yo sé, hay muchos matices, pero por ponerlo en ese ámbito, ¿no? O sea, no buscando empatar, pero sí señalando lo que mostraba al comienzo de esta crítica de la razón utópica que habla Hinkelhammer, en que los proyectos de la modernidad parecieran producir, ¿no? El infierno en la tierra al querer instaurar el paraíso, o un paraíso, o una sociedad ideal, unas sociedades perfectas, o el mercado, o el Estado, o el socialismo, o el liberalismo, o el anarquismo. El anarquismo, bueno, realmente el anarquismo, bueno, más, sobre todo el liberalismo y el socialismo que han intentado imponerse históricamente y han producido estas sociedades injustas y que la gente está en desacuerdo, ¿no? Y ahora otro elemento a mí que también un poco siempre me molesta, ¿no? Es que cuando uno no está de acuerdo con el mercado, inmediatamente te tachan de comunista, ¿no? Bueno, en el caso que yo les hablo, sí, ¿no? Tenemos alguna vinculación con la izquierda, pero yo ni tanto, o sea, digamos, que en la izquierda otra vez, ¿no? Pero también con los pueblos indígenas, sobre todo en estos últimos años. Y pienso que todavía los pueblos indígenas pueden aportar algunos elementos más, ¿no? Arin Causa, es una campaña aymara, yo pienso que si bien es cierto en Ecuador se trabajó bastante de aquello, sin embargo pienso que todavía ahí se puede filosofar, teologizar, hacer más cosas, ¿no? Con esos conceptos, porque es más no sé, claro, hay libros que lo han desarrollado más, sin embargo, es una interpelación al mercado, ¿no? Perdón, sí, al mercado y también una interpelación al mismo tiempo al Estado. Si realmente el mercado, o sea, este tipo de economía es todo lo que el ser humano puede inventarse, ¿no? Si que no hay más creación, ¿o qué pasa? ¿No? O si el Estado es todo lo que el ser humano puede inventarse, ¿no? O que no se puede de otra manera, bueno, Estado plurinacional, no sé, está bien, descentralización. En el caso de Chile yo pienso que hay que ir hacia mayor control territorial, es decir, mm, demasiadas decisiones se toman en Santiago y no se los deja a las comunidades reales existentes tomar sus decisiones territoriales. Pero claro, yo sé que también es una dialéctica entre que cada zona necesita sus propios recursos, pero también necesitamos en general defendernos, ¿no? Como plantea el Estado. Cuando digo defender no me refiero a algo bélico, sino económicamente, ¿no? Porque no, si estamos muy divididos en pequeños grupos, nos pueden devorar los bloques que existen, ¿no? Por eso también se habla de una integración latinoamericana, hispanoamericana, latinoamericana, yo diría, ¿no? Porque también implica a los lusitanos, Brasil.
y implica también a México, que es Norteamérica, pero bueno, por eso ahora pues, tal vez hablar más de Latinoamérica. Porque Hispanoamérica es un concepto más de lo que hablan español. Sudamérica es más, sobre todo, de Panamá hacia abajo, de Colombia. Y latinoamericano quizás implica desde México, incluso los hablantes en Estados Unidos, los más de 40 millones que hablan español. España, por supuesto, puede ser, ampliando, bueno, no lo sé, pero habría que, estoy diciendo quizás ya demasiados sueños, sin embargo, es- otros bloques económicos nos van a mantener divididos y nos van a devorar, ¿no? Pedazo a pedazo. Entonces, por ahí hay que avanzar. Entonces, pensando en Chile, en este caso, sí, hay que descentralizar más, mayor control territorial, mayores decisiones. De hecho, ya existe bastante, en este aspecto hay una descentralización muy importante, especialmente en las municipalidades. Las municipalidades manejan bastantes recursos y pueden hacer mucho, ¿no? Hay mucha autonomía también a partir de las municipalidades para poder hacer gestión y maneja muchos recursos, ¿no? Entonces, pienso que sí, no es que esté tan mal. Sin embargo, parece todavía que la parte política, ¿no? Una mayor descentralización. Seguimos teniendo partidos fundados en Santiago que ordenan en las regiones, cuando en realidad debería darse la oportunidad de que las regiones tengan sus partidos políticos. Aunque en la práctica funciona ya así, ¿no? Ya más bien los partidos fundados en Santiago no tienen candidato a veces para las provincias, ¿no? Buscan candidatos, ¿no? En fin, pero de todas maneras igual tienen principios, ¿no? Y pensando en los movimientos indígenas, bueno, en Chile los mapuches sobre todo, pero los aymaras son es una minoría absoluta casi, ¿no? Sin embargo, tienen un- una fuerte presencia, ¿no? en el norte de Chile. Bueno, son otros temas. Institución, mercado y Estado. Eh, Hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con la contingencia del mundo y tienen que ver con la muerte. El mundo es contingente y somos seres mortales y por lo tanto necesitamos las instituciones por esas razones, ¿no? Esto es lo fundamental, ¿no? Al decir que somos mortales quiere decir que tenemos que hacer una administración de la muerte. Esto tiene que ver con que podemos morir en cualquier momento, ¿no? Tropezarnos en la grada, en la calle, al cruzar la calle no miramos bien, un vehículo nos atropella o nos tropezamos, un accidente, en fin. Entonces siempre estamos amenazados por la muerte y por eso hay que afirmar la vida. Bueno, eso en la vida cotidiana nos abrigamos para no sentir frío, y porque si nos resfriamos nos puede dar pulmonía, tratamos de comer comida sana, ¿verdad? No en comida descompuesta para evitar también la muerte. Siempre estamos evitando la muerte, ¿no? Porque somos seres mortales. Y la contingencia del mundo es que el mundo no está dado, el mundo no responde a nuestros intereses, el mundo no nos responde a lo que queremos nosotros, ¿no? El mundo más bien puede vivir sin nosotros incluso. O sea, el mundo me refiero a la naturaleza, al medio ambiente. Y, y toda la civilización que tenemos es un intento también de dominar el mundo, de poder ponerlo a nuestro servicio. Entonces, debido a esas 12 dos situaciones que tiene el ser humano, dos formas, que eso es la vida también. La vida también es la muerte, ¿no? O sea, la muerte en realidad no significa nada, es algo sin sentido total, pero sin embargo está presente siempre. Si le damos sentido, ¿no? Por afirmar la vida, no por afirmar la muerte, sino le damos sentido a la muerte al nombre de la vida es que damos sentido a la muerte. Y la contingencia del mundo, que el mundo no está dado, por lo tanto necesitamos de las instituciones. Eso ahí lo resumiría.